Como dice el título del video, hoy vamos a probar qué es lo que sucede si instalamos más de un antivirus en nuestra computadora. Tengan en cuenta que esto es algo que yo siempre les he dicho que evitemos, que no lo hagamos, no lo recomiendo en lo absoluto, por el hecho del rendimiento que puede bajar de sus computadoras, alentarlas o inclusive no tengan un encendido adecuado o tengan problemas con el encendido. Yo voy a hacer la prueba con mi computadora, en este caso es la computadora principal, así que pues deseenle suerte y pues vamos a ver cuáles son las consecuencias de ello. Acompáñenme. Todo esto lo estaremos viendo mientras registramos cuántos de los recursos son consumidos con el administrador de tareas. Claro que estoy grabándolo con el OBS, pero pues no voy a contar los recursos de esto. Ahora vamos a elegir, por supuesto, las versiones gratuitas debido a que soy pobre y no tengo dinero para comprar ninguna de estas. Aquí, antes de instalarlo, cometí el gravísimo error de no haber leído la parte de abajo que, como ustedes podrán ver, dice y está marcado como que sí quiero instalar el navegador Secure de Avast, así como convertir ese mismo navegador en mi navegador predeterminado. Eso fue un grave error y ya veremos más adelante por qué. Bueno, una vez instalado, yo solo doy continuar y me da la opción de ejecutar el primer análisis. Sin embargo, no lo voy a hacer porque esto me puede tomar o demorar muchísimo tiempo. Solo me aseguraré de que esté todo propiamente activado, así como que las características estén completamente activas. Obviamente la de privacidad, esta me la tienen bloqueada porque es solo si yo tuviese el de paga, lo cual no lo tengo porque, repito, soy pobre. En la esquina inferior derecha podremos darnos cuenta de que ya se encuentra corriendo nuestro sistema e instalado de la manera más correcta posible, y ahora procederemos al segundo antivirus. Como podrán darse cuenta, el segundo antivirus es nada más y nada menos que el Avira. Así es, el tan conocido Avira y muy parecido al Avast. Aquí de plano ya nos recibe con que va a recolectar nuestros datos, aunque se supone no los va a vender, y bueno, ¿quién le cree? En fin, vamos a darle estoy de acuerdo para poder proseguir con nuestra descarga gratuita, ya que ya saben. ¿Se acuerdan de ese explorador que instaló el Avast? Bueno, pues adivinen quién está consumiendo el 32.6% del uso de mi CPU. Así es, ese explorador que ni me había percatado que se había abierto automáticamente. Ya una vez instalado nos da la opción de análisis inteligente y como podrán ver se está actualizando. Yo pienso que se está checando si hay actualizaciones. Sin embargo, esto demoró muchísimo tiempo. Verifico que todo esté activado como en el Avast y así poder tomar medidas verdaderamente correctas. Aquí me quedé esperando un buen tiempo y la verdad es que tardó muchísimo en quitarse ese icono, y mientras tanto verifiqué que ya esté corriendo en mi sistema en la parte de abajo. Aquí es cuando me di cuenta de este explorador y la verdad es que se jacta de ser 4 veces más rápido y que no te espían para nada. Sin embargo, yo la verdad es que no lo voy a utilizar, lo cierro y oh sorpresa, que al checar los recursos de mi computadora verifico que ahora sí está descansando un poco más y no está siendo tan brutalmente utilizado con ese explorador. Una vez termina de actualizarse el antivirus de Avira, verifico que ya hay más procesos en mi computadora y que ellos ya están consumiendo más de lo normal. Por lo tanto, empiezo a sentir un poco más lenta mi computadora. Sin embargo, hasta el momento sigue siendo muy utilizable. Bueno, y ahora le toca a uno de mis antivirus favoritos y este es el ESET Note 32. Durante la instalación todo era normal, sin embargo llegó un punto en el que apareció esta advertencia y esto es algo que yo ya veía venir, y esto es que nos está comentando que ya hay 2 antivirus instalados en nuestro sistema y esto puede ocasionar problemas de seguridad e inclusive inestabilidad, que son los problemas más comunes que les he comentado con anterioridad. Así que bueno, vamos a ignorar estos hermosos consejos y sigamos adelante.
Ahora sí, ya terminada la instalación, podemos ver que nos está marcando los días de prueba que nos quedan disponibles, ya que es una versión gratuita, pero es una versión de prueba, no versión gratuita permanente. Así que pues vemos que todo está activado, que el equipo esté pues en constante chequeo, que esta es una de las principales funciones de este antivirus, y en este momento se encuentra verificando nuestros archivos, y esto yo lo tuve que detener porque esa es la primera verificación que evito, ya que eso de por sí consume bastantes recursos, ya que es una de las funciones por decir más pesadas de este antivirus. Ahora podemos notar que ya tenemos 3 antivirus instalados en nuestro sistema, completamente funcionales y consumiendo cierta cantidad bastante decente de nuestros recursos. Bueno, y en este momento la verdad es que me creó un mal rato de confusión, ya que yo abrí Internet Explorer, Microsoft Edge, como es bien conocido ahora, y es que no abría nada. Se ponía a cargar y tardaba muchísimo, inclusive en Google. La verdad, en ese momento yo no entendía qué pasaba. Inclusive me fui a checar el rendimiento de mi Ethernet, en este caso de la red, y veía que sí tenía actividad, o sea que sí pasaba internet por mi computadora, pero por alguna razón el Microsoft Edge no funcionaba. Seguí verificando rendimiento, chequé procesos. La verdad es que hice de todo en cuanto a chequeo de red y procesos, entonces no encontraba nada que estuviese malo o mal configurado. La verdad es que como última alternativa, y simplemente se me ocurrió por tal vez la desesperación, abrí el explorador que me trajo Avast, ese que me obligó y que yo ni cuenta me di que instalé. Y pues, ¿cuáles fueron los resultados? Que abrió Google a la primera sin ningún tipo de problemas, y decidí, instalar el siguiente antivirus, que en este caso sería el Panda, por medio de este explorador que sinceramente ya me empezó a caer peor de lo que ya me caía antes. La instalación se completó sin mayor problemas, y ahora pues a checar cómo está consumiendo, que la verdad es que ya es bastante el consumo, con 4 antivirus instalados al mismo tiempo en mi computadora. Aquí pues estuve verificando más que nada que ya estaba lenta, ya están instalados, ya siento un poquito lenta, y pues aquí me andaba pidiendo mi email, lo eliminé, verifiqué que estuviese todas sus funciones activadas, aunque pues obviamente sí me pide que actualice la versión premium. Sin embargo, lo dejaremos así con fines de testeo. Aquí podemos ver las configuraciones, todo está como debe de ser, y aquí podemos contar 1, 2, 3 y 4 antivirus al mismo tiempo. Hice de nuevo otro intento para ver si el Microsoft Edge ya funcionaba, y ¿qué creen? Nada de nada. Así que volví a abrir ese explorador sospechosamente funcionando de Avast, y ahora proseguí con el siguiente antivirus. Cabe mencionar 2 puntos, y el primero es que mi computadora para este momento ya se encontraba bastante lenta, y la verdad es que sí, ya no se siente tan fluido como antes. Y el segundo punto es que AVG prácticamente es el Avast, ya que Avast lo compró en 2016. Es nada más un punto que quería decir, ya que funcionan de manera muy similar y tienen un nivel de protección idéntico. Una vez ya descargado y empezando la instalación, podemos ver que las opciones que nos entrega son exactamente las mismas que las de Avast, incluyendo ese explorador pero con diferente nombre. Esta vez no voy a caer. Durante la instalación sí noté que el consumo de mis recursos era bastante alto, y esto es debido a que no solo se está instalando un programa, sino que también todos los antivirus anteriores que instalamos estaban escaneándolo y verificando que no fuese algún tipo de virus o problema que le vaya a ocasionar más adelante. Una vez ya instalados todos los 5 antivirus y ahora en completo funcionamiento, podemos ver
que nuestro administrador de tareas está como loco y tenemos un consumo de hasta el 50% de mi CPU, un 36% de mi RAM, recordando que mi RAM son 16 GB, y un uso de disco duro bastante elevado también para lo que normalmente es un SSD o disco de estado sólido. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que sucede si conectamos un USB? ¿Cómo reaccionarán estos antivirus? Averigüémoslo. Una vez conectado, todos los antivirus intentarán escanearlo o por lo menos te estarán preguntando qué es lo que deben hacer al mismo tiempo, y como podrán ver en la barra de procesos, nuestra computadora empieza a volverse un poco loca. Ahora imagínense que esto lo haga con cada archivo que descargues de internet, con cada archivo que pongas de un USB, con cada USB que insertes o disco duro externo. Esto realmente podría alentar todo tu sistema, como en este momento está haciendo con el mío, aunque todavía es usable mi sistema. Tal vez ustedes no corran con tanta suerte. Sinceramente, considero que mi computadora está bastante bien equipada y aún así está siendo muy explotada por todos estos antivirus. El resumen de todo este video es que verdaderamente no les recomiendo instalar más de un antivirus, ya que se estarían peleando por ver quién hace cada cosa, y además en el inicio del sistema, cuando la encendemos, muchas veces es cuando suele dar inestabilidad nuestro propio sistema a causa de los mismos antivirus que andan batallando a ver quién hace el primer análisis de la PC. Así que esto, lejos de protegerte, únicamente está estorbándote. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Denle like, coméntenme qué les pareció este experimento, si quieren que haga algún otro experimento por ahí. Suscríbanse si no se han suscrito. Y como siempre, ya saben, los dejo con la música de fondo. Hasta luego.